Audio Jungle. Yo te hago la presentación. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy la segunda charla de expertos de EDENOR. Nos complace recibir a alumnos de nuestra casa y también tenemos alumnos que nos acompañan de la Universidad Nacional de La Plata, que les interesa mucho los temas y los siguen, así que la bienvenida a ellos y bueno, a nuestros visitantes de hoy, que realmente están haciendo un muy buen trabajo, que estamos avanzando en temas como las becas, que ya estamos en el proceso de selección y que van a arrancar, becas para ingeniería eléctrica, que van a arrancar en el mes de febrero. Así que bueno, esto es algo más, nos queda pendiente, ya casi con fecha, la visita 360 a una subestación. Así que bueno, la bienvenida. Bueno, Gustavo, nuestro director del Instituto de Tecnología e Ingeniería, abre un poco la charla de hoy. Bueno, la verdad que tuvimos una experiencia excelente hace creo que 2 semanas o 3, no recuerdo exacto la fecha, y siguiendo bueno, con la misma temática, agradecemos muchísimo a todo EDENOR, pero en particular a Juan Carlos, que se va a encargar de la charla tan interesante de Smart Grid. Anabela, Noelí, gracias por siempre acompañarnos. Cada vez, como decía José, nos estamos acercando un poquito más, estamos empezando a hacer más cosas. Así que bueno, nada, esto dijimos un camino y lo estamos transitando. Así que bienvenido a todas estas actividades para reforzar nuestra carrera, nuestra relación y que nos sirva a todos, ¿no? Así que bienvenido Juan Carlos, no sé si arrancás directo vos, Juan, Sí, Anabela. Gracias. Nada, quería hacer un comentario. Bueno, gracias a ustedes también por el espacio. Creo que la mayoría de los que están hoy ya estuvieron hace unas 2 semanas antes cuando también presentamos. Simplemente quería pasar, digamos, en limpio y retomar el por qué hoy estamos acá. A ver, digamos, como había comentado José Gustavo, esta es una de las tantas iniciativas que venimos teniendo. Me está sonando una canción ahí de fondo, que está buena, me musicaliza. Está buena la... Me musicaliza el momento, está bueno, está bueno. No, esto, como situarnos un poco de que estamos acá con varias iniciativas, hoy particularmente para hablar de Smart Grid. Nos acompaña Juan Carlos, que bueno, para nosotros es un experto dentro de EDENOR en esta materia y de hecho un referente, pero que es el comienzo, digamos, de otras iniciativas como la visita 360, que también se está por agendar de manera digital, y el programa de becas que también ya estamos encarando junto con la universidad, así que simplemente dar ese contexto. Esperemos que el año que viene también sigamos con estas charlas, así que vamos a ir renovando también las temáticas. Así que lo presento directo a Juan Carlos. Juan Carlos es subgerente de desarrollos técnicos, así que Juan, te doy la palabra para que puedas exponer. Más o menos la presentación va a durar unos 40 minutos y después vamos a dejar unos 10 minutos al final para ir recopilando preguntas, así que aprovechen el chat para ir escribiéndolas y al final las hacemos todas. Bueno. Comparto mi pantalla entonces. Dale, sí. Bueno, gracias por la intro, Anabela, gracias a la facultad por dejarme este espacio para hablar. Bueno, hoy uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es una red inteligente o una Smart Grid? Si la ven con la bibliografía en inglés, alguien podría decir, bueno, ¿es una norma o es un conjunto de normas? Es algo técnico. Alguien podría decir también que es una tecnología, que es aplicar una tecnología o aplicar un conjunto de tecnologías. Alguien puede decir, es generación renovable, es poder conectar paneles solares, es poder conectar medidores inteligentes.
Bueno, la realidad es que no es nada de esto, sino que es todo esto. Es algo por encima de una tecnología, por encima de una norma. En realidad es un paradigma de diseño y un paradigma de operación de redes eléctricas. Es algo que no está normado, y depende también un poco de cuál es la posición o cuál es la visión de la persona, de la institución, de la empresa que habla de redes inteligentes. Cada uno lo va a ver un poco desde su óptica. Nosotros acá en Edenor tenemos una definición de qué es para nosotros redes inteligentes, vistos de la óptica propia de la distribución, ¿no? Es aplicar nuevas tecnologías de lo que es la comunicación y la informática para gestionar en forma eficiente, que es lo más importante, los recursos de toda la cadena eléctrica, tanto de la generación, de la transmisión y de la distribución, y algo importantísimo que es ya ingresar a las casas de los clientes. Ya el cliente es una parte activa más dentro de la cadena y dentro de la red eléctrica inteligente. Esta definición es la de Edenor, así como está la nuestra, hay un montón de definiciones más, como decía, de los diferentes actores de la industria eléctrica, tanto sean proveedores, instituciones de normalización, otras distribuidoras, otras empresas privadas, todas tienen su visión, en particular siempre es orientada hacia la visión de la tecnología sobre la red tradicional. Acá lo vamos a ver con un ejemplo un poco más gráfico de a qué me refiero con una red inteligente. Acá tenemos el dibujito de una red eléctrica tradicional, la que todos conocemos, ¿no? Donde hay distribución en baja tensión, hay transformación, hay una red de transmisión. A ver si agarro el puntero, a ver si consigo el puntero. Puntero la tercera. Tenemos generación, transmisión, distribución, gente que hace control, esto podría ser, por ejemplo, Camesa. Acá abajo tenemos la red de telecomunicaciones, también que uno conoce, ¿no? Donde hay servidores, comunicación por radiofrecuencia, satélites, celulares, etc. El concepto de red inteligente es poder unir estas dos redes en una red más compleja y más entrecruzada, tal que quedan unidas entre sí. Y ya se piensa que es una red de transporte de energía y de transporte de datos en forma completa. ¿Cuál es entonces este cambio de paradigma entre una red clásica, la red tradicional, y el paradigma de una red inteligente, ¿no? ¿Qué implica esto de la comunión entre una red de comunicaciones y comunicaciones e informática y una red de distribución y generación de energía? Lo primero, en el cambio de paradigma, es el control. Pasamos de tener un control electromecánico basado en variables analógicas a tener un control digital. Obviamente lo que son los equipos de potencia continúan, acá no hay cambios, pero el control que se hace sobre esos equipos de potencia pasa a depender de variables analógicas a depender de variables digitales, o de variables digitalizadas, con toda la capacidad de procesamiento que el control digital también permite hacer. La comunicación antes era en una única dirección, es decir, de la generación, la comunicación fluía hacia la distribución, pasando por el transporte. Ahora, en el paradigma de redes inteligentes, la comunicación es bidireccional. Los clientes, la distribución, pueden enviar información a aguas arriba de la cadena eléctrica para permitir controlar y eficientizar todo el resto de la cadena. Pasamos de un concepto de generación centralizada en grandes potencias, grandes centrales, a continuar con la generación centralizada. Esto es algo que continúa y que va a seguir, pero además permitiendo distribuir la generación en puntos que sean más cercanos al consumo, de menor potencia, incluso permitiéndole a la generación también en el lado de los clientes. Pasamos de tener algunos sensores midiendo determinadas variables puntuales dentro de la cadena eléctrica, a tener monitorizada toda la cadena en todos los niveles de tensión. Desde la generación hasta incluso tener
monitoreado y tener controlados consumos dentro del cliente. Pasamos a tener decisiones que están basadas en las personas, el operador que en función a diagramas eléctricos y a información que se le presenta, y él decide cómo actuar. Pasamos a tener un soporte muy fuerte de lo que son los sistemas informáticos. Siempre el operador, la persona física, va a tener que estar, pero ahora ayudado y fuertemente ayudado en sistemas informáticos que le presenten una muchísima mejor información para tomar decisiones. E incluso, en la medida de lo que sea posible, y en función de todas las consideraciones que haya que tener, también permitir automatizar el control de las decisiones. Tenemos un control limitado en cómo está fluyendo la energía por toda la red, a tener un control total con información en cada punto de la red, cuál es el flujo de energía, qué capacidad sobrante tenemos para poder transportar más o menos, a distribuir más o menos energía. Y finalmente, lo que es importantísimo como concepto dentro de la red inteligente, que tenemos clientes, usuarios o consumidores de energía que eran pasivos, es decir, yo enchufo mi electrodoméstico, consumo electricidad, cuando termino lo apago, lo desenchufo, y espero una vez cada mes una factura, a ser usuarios activos, de toda la información y todas las herramientas que me brinda una red inteligente para poder consumir más responsablemente, hacer un uso más responsable de mi energía, y tener también posibilidad de actuar en consecuencia y entender cómo estoy consumiendo, y además tener servicios adicionales, por ejemplo, poder generar yo mismo mi energía, que mi generación de energía también pueda volcarse a la red para distribuirse a otros clientes, y otra serie de servicios, como por ejemplo el vehículo eléctrico, que vamos a ver un poquito más adelante, que nos permite integrarse teniendo una red inteligente. Una red clásica se podría también hacer, integrar un vehículo eléctrico, por ejemplo, pero sería algo demasiado complejo de poder, y poco posibilidad de aprovecharlo en cuanto a su función. ¿Qué es lo que dio origen al concepto? ¿Por qué necesitamos una red inteligente? ¿O por qué nació el concepto? ¿Para qué nació el concepto de red inteligente? No, varios factores, ¿no? El primero, el tema de los recursos no renovables. Claramente generar electricidad con recursos no renovables a la larga termina costando más caro, porque hay que ir más lejos para minar carbón, más lejos para conseguir petróleo. Entonces, los recursos no renovables, con el tiempo, terminan generando mayores costos de generación. Por eso empiezan a aparecer la integración de recursos no renovables, y también las exigencias medioambientales que empiezan a colocar los distintos países en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, emisiones de gases contaminantes, y también tratar de depender menos de combustibles. Sumado a los costos de generación, también están los costos de transporte y distribución, que también con el correr del tiempo empiezan a crecer, más que nada por las mayores necesidades de mantener una calidad de servicio en la prestación eléctrica más importante, cada vez más estricta. Los entes reguladores nos obligan cada vez más a cumplir con menores tiempos de duración y menor frecuencia de cortes. En particular, digamos, son los dos conceptos más importantes que tenemos regulados, la duración de los cortes y las frecuencias, y eso nos genera, cada vez que tengamos que tener mayor costos para poder superar esos tiempos que nos impone de calidad de servicio el ente regulador. Obviamente esto va atado a la confiabilidad de servicio, ¿no? Si la electricidad cada vez es más, con más fuerza, la energía primaria para todos los procesos productivos que tiene la sociedad, digamos. Uno ve que constantemente estamos dependiendo más de la electricidad para transacciones bancarias, para internet, para procesos de producción, incluso en los hogares, ¿no? Ahora es el siguiente, la electrificación de la sociedad como concepto. Por ejemplo, la cocción eléctrica hace un tiempo atrás no era tan común, que estuviese los edificios que son puramente eléctricos, tanto lo que es la calefacción como la cocción, ahora es mucho más común, mucho más seguro también, desde mi punto de vista, es más seguro la electricidad que depender del gas para lo que es la calefacción y la cocción. Pero bueno, es totalmente notorio que además es muy visible, cada vez tenemos más electrodomésticos, tenemos celulares, computadoras, tablets,
un montón de cosas que dependen de la electricidad como fuente de energía. Y obviamente, mientras más electrificada esté la sociedad, aparecen nuevas necesidades, como por ejemplo, como decía antes, la generación distribuida, la posibilidad de que el cliente genere su propia electricidad, pero además vehículo eléctrico es otro gran desafío que vamos a tener a futuro, cómo pasar de cargar, de no cargar vehículos a tener un montón de vehículos que están cargando a diversas horas del día con potencias que son muy altas. Los vehículos eléctricos tienen potencias muy altas para lo que sería, por ejemplo, un consumo residencial. Entonces, todos estos conceptos que fueron apareciendo desde la generación, desde la regulación, desde los consumos, llevó a la idea de cambiar el paradigma de la red tradicional a una red inteligente. Un poquito para repasar cuáles son los focos de la red inteligente en los diferentes actores de la cadena, ¿no? La cadena de generación, transporte, distribución y el usuario, el cliente final. El foco que podemos hablar en lo que es la generación eléctrica, como decía antes, es por un lado poder acoplar a una generación tradicional centralizada, que es, como estamos hablando acá, que es no renovable, cómo acoplar generación que es renovable, y en particular dentro de lo que es renovable, la variable es la que más genera algunos problemas, porque con la renovable no variable, que es la hidráulica, todos lo conocemos, es bastante predecible y bastante controlable. Después hay algunas más también que no tienen tanta aplicación acá en Argentina, como el geotérmico, como las bombas de almacenamiento, que si bien hay, en Argentina no es tan común como la hidráulica, pero el problema viene cuando queremos integrar generación variable, principalmente solar y eólica a grandes potencias. Entonces, si el control de la red de generación no es del todo robusto, nos puede empezar a introducir oscilaciones o algunos problemas de calidad, e incluso de protecciones ante una salida rápida de servicio de una central eólica, porque el viento de manera rápida eso no lo podemos controlar. El foco está puesto entonces en poder integrar de una manera transparente, que incluso sume la estabilidad del sistema, los diferentes tipos de generación. En el caso de la transmisión hablando de transmisiones a alta tensión, la transmisión en realidad es una ruta que tiene que tener su inicio en la generación y tiene que terminar en los puntos de distribución. Acá el foco está puesto en que esta cadena, que esta ruta, sea lo más resiliente, que es una palabra que está un poco de moda, podría traducirse como robusta ante situaciones inesperadas, para que ante cualquier tipo de ocurrencia, sea una falla eléctrica, como pasó el año pasado, o sea alguna necesidad diferente, pueda reconfigurarse y pueda, ante estas situaciones, poder mantener la cadena de transporte sin que la distribución sufra alguna consecuencia, y también sin que la generación sufra alguna consecuencia de que ha habido alguna falla, porque fallas van a haber. Esto no es porque la red eléctrica implique que no van a haber fallas, sino que vamos a poder corregir o disminuir o acotar esa falla de una manera mucho más rápida y mucho más, no sé si simple, pero poder acotarla en su afectación. Y obviamente hay algunas cosas alternativas, sumar almacenamiento a nivel de transporte. Esto lo que va a hacer es ayudar a que la red de transporte se mantenga robusta ante cualquier tipo de fallas. Y sumando también todo lo que es el monitoreo, la medición, todo lo que contaba antes, que suma la informatización y la digitalización de la red para ayudar al control. En el caso de la distribución de energía, que es acá donde está Edenor, principalmente lo que nos interesa es, por un lado, poder cumplir con todas las exigencias de la calidad del servicio que nos imponen los entes reguladores, para que el cliente tenga las 24 horas del día 220 volts en su casa. Por un lado esto, obviamente tratando de eficientizar los costos de distribución, aprovechar la informática, las tecnologías para eficientizar esos costos. También permitirle al cliente
generar electricidad, por ejemplo, y que el cliente pueda volcar esa electricidad también, devolverla a la red cuando sea necesario, o cuando tenga un sobrante, que está puesto como lo que se llama generación distribuida. Y también poder brindarle algunos servicios adicionales, por ejemplo, cargas de vehículos eléctricos, o alguna información y herramientas para que pueda controlar su consumo. Obviamente también sumar para ayudar a todos estos, a robustecer la red de distribución también ante fallas, sumar el control, la medición, la protección electrónica, la protección digital, que nos va a permitir tener un control más preciso sobre la red. Y también cuando la red falle, como yo también va a fallar en algún momento, poder acotar esa falla o poder redistribuir las cargas tal que los clientes no se vean afectados. Y del lado final, del lado cliente, obviamente además de poder tener una calidad de servicio acorde a lo esperado, también tener servicios adicionales, como decíamos, el tema de la carga del vehículo eléctrico, las herramientas de monitoreo y de control que te pueden dar los medidores inteligentes, o herramientas informáticas para que uno pueda consumir de una manera más racional, más responsable. A nivel industrial, también permitir que el cliente industrial pueda inyectar energía a la red de algún tipo, puede ser eólica o puede ser otro tipo de cogeneración, monitorear sus procesos industriales, poder tener una medición mucho más granular de los consumos internos de su fábrica. En la parte comercial lo mismo, tener la posibilidad de generar electricidad, de tener sistemas de automatización que puedan dialogar con el distribuidor de tal manera que cuando hay alguna necesidad de desconectar algún equipo, la distribuidora lo puede hacer en función de algunas consideraciones de cómo es la carga. Bueno, esto es una serie de servicios que serían de cara hacia el cliente a través de una red inteligente. Ahora, lo más interesante es ver, bueno, qué hizo Edenor respecto a redes inteligentes. Porque como decía, este es un concepto, la red inteligente es un concepto, es un paradigma que tiene adentro un montón de aplicaciones concretas. Ahora lo que vamos a mostrar es un poquito de aplicaciones concretas de redes inteligentes que tenemos acá en la empresa. Nosotros comenzamos nuestras aplicaciones de cara a lo que es el control de la red de distribución, tanto en media tensión como en baja tensión. Ahí es por donde empezó Edenor. El primer proyecto y uno de los el proyecto que comenzó cuando yo entré a la empresa, con este proyecto yo entré a la empresa, se llama telesupervisión de centros de media tensión, baja tensión. ¿Qué es lo que llamamos centro media tensión, baja tensión? Los transformadores de media tensión, de 13 kV a baja tensión, 220, transformador de distribución. En la cátedra, como lo llaman, nosotros le decimos centros, es donde se transforma de la media a la baja tensión y van después a los consumos de los clientes. La intención de este proyecto era monitorear una serie de dispositivos que están dentro del centro de transformación para tener un mayor control ante situaciones de falla. Esto fue, como decía, en el 2007, y las tres grandes pilares de este proyecto fue reducir primero los tiempos de reposición del servicio, los tiempos que tardan desde que se ocurre una falla hasta que el suministro vuelve a los clientes, mediante el monitoreo remoto de un aparato que se llama indicador de corriente de cortocircuito. Vamos a ver algunas fotos de este aparato en qué consiste. Segundo es evitar fallas en instalaciones mediante la detección temprana de anomalías, principalmente en el comportamiento del transformador. Y por último, evitar posibles robos o posibles accidentes, teniendo un control sobre quién ingresa a estos centros de transformación. Un centro de transformación, para que se den una idea, es parecido a una habitación, un recinto cerrado con una puerta, donde están el transformador, los equipos de baja tensión, los equipos de media tensión. Estamos monitoreando el ingreso de las personas. Acá les muestro algunas fotos de todo el aparato electrónico de control. Esto que tenemos acá a la izquierda es lo que nosotros llamamos RTU, que es el corazón o el cerebro electrónico que controla todos los dispositivos de monitoreo que están acá adentro. Acá tenemos el indicador de cortocircuito. Este indicador de cortocircuito simplemente es un aparato que está conectado
a la red de media tensión, a las celdas de media tensión, y cuando hay un cortocircuito a nivel de media tensión, el equipo este puede censar el paso de la corriente del cortocircuito, y en función a cómo está preconfigurado, emite una alerta, que por ahí pasó el cortocircuito, que está conectado a esta unidad remota, y a nuestro centro de control vamos a ver informado que pasó la corriente por este lugar. Esto nos permitirá analizar dónde pudo haber ocurrido la falla. Acá tenemos unos transformadores de corriente, dos, uno en un neutro, acá, y otro en una fase, para hacer una medición de la carga de baja tensión que está entregando el transformador. Acá tenemos un flotante de agua para ver si hubo, principalmente en estos lugares, si son en zonas inundables o si es un centro que es una cámara que está subterránea y es propensa a que entre agua, poder indicar si está acumulando agua en el lugar y poder desagotar la cámara antes que el agua esa pueda llegar a producir algún cortocircuito y salir en servicio de algún equipo. Acá tenemos esto es la puerta de ingreso, que tenemos un sensor magnético que nos indica que la puerta se abrió y que la puerta se cerró. Con esa indicación la podemos cruzar con la información nuestra de si hay alguna persona o alguna cuadrilla que está en el lugar, y poder definir si ese ingreso es de una persona autorizada o de una persona que no está autorizada a ingresar. Y finalmente este gabinetito, acá tenemos un módem celular con la antena, que es con la cual nos comunicamos con este equipo remoto que está en la cámara. Acá tenemos un ejemplo de lo mismo concepto, pero aplicado en un centro de transformación aéreo, tipo plataforma. Esto es más común verlo en la zona del Gran Buenos Aires. En Capital Federal, una disposición, este tipo de centros no hay, son todos cámaras, pero en la provincia es más común verlos. Uno o dos postes de hormigón con el transformador. Acá también tenemos la misma equipo remoto, que tiene la parte de la lógica informática. Acá tenemos los dos transformadores de corriente, uno midiendo un neutro y otro midiendo una fase, para poder hacer una estimación de la carga del transformador. También la foto del gabinete cerrado con el transformador detrás. Acá tenemos la antenita de comunicación celular. Y acá esta boya que se ve acá a la izquierda abajo, es un indicador de cortocircuito, pero para red aérea. Acá lo que tiene es sensa el campo electromagnético que se produce con la corriente, y lo transmite a través de una radio de corto alcance, parecido a un Wi-Fi, parecido a un Bluetooth, pero trabaja en otra frecuencia, y tenemos el receptor de esta radio acá adentro. Y este receptor recibe una indicación por acá, y después se transmite por celular hasta nuestro centro de control. Hoy tenemos más o menos 2.600 de estos centros de transformación telesupervisados, no operativos, y nuestra idea es llegar aproximadamente a 4.000 en total, ahí donde finalizaríamos la implementación completa. No lo dije antes, pero todos estos equipos reportan al centro de control red que tiene DENOR, donde se visualiza todo el estado de la red, tanto de alta como de media tensión de DENOR. Y están los operadores que, cuando hay una falla, detectan y dirigen las cuadrillas para normalizarlas. Y la comunicación entre el centro de control y estos dispositivos es a través de celular, tecnología GPRS 3G, hasta el software SCADA, que tiene DENOR, y después el SCADA lo consultan los operadores que están en el centro de control. El siguiente proyecto que presento, que es una evolución por el excelente resultado que tuvo el proyecto de telesupervisiones, y un pasito más, y ahora no solamente supervisar y saber lo que está pasando en una cámara, en un centro de transformación, sino que ahora además poder controlarlo. Antes, si queríamos hacer una maniobra para hacer un cambio en la estructura de la red, teníamos que ir al lugar y utilizar este personal que se dirige al lugar y maniobrar ahí
la red para reconfigurarla. El siguiente paso es poder hacerlo eso en forma remota. Nosotros decimos telecontrol de la red de media tensión. Este proyecto empezó en el 2013 y lo que queremos lograr con esto es reducir, y ahora sí, mucho más significativamente, los tiempos de reposición del servicio. ¿Por qué? Porque antes sabíamos por dónde pasaba la falla, pero teníamos que ir al lugar para poder operar sobre la red. Ahora no solamente sabemos dónde está la falla, sino que además podemos operar en forma remota y hacer que la cuadrilla no tenga que trasladarse hasta el lugar para maniobrar. También, para estos casos tenemos distribuidos en un tipo de telecontrol subterráneo, para redes subterráneas, y un tipo de telecontrol para redes aéreas. En el caso del subterráneo, también hay un equipo de control electrónico. Genéricamente decimos RTUs, una palabra de la industria, Remote Terminal Unit, lo van a escuchar aplicado muchas veces en muchos ámbitos, pero es el nombre genérico para un dispositivo de control que tenemos en campo. Y acá está el cerebro electrónico, con los equipos, las salidas para hacer el comando de cada uno de los seccionadores de media tensión que están dentro de estas celdas de media tensión. Y acá tenemos, se ve poquito, pero acá está también el módem de fibra óptica con el cual se comunican estas cámaras. Acá lo vemos saliendo, acá tenemos la remota ya cerrada, y toda la conexión hacia las celdas, las conexiones de control. Y también tenemos el rulito que decimos rulo de fibra óptica, hasta un switch, que es el medio de comunicación. Ahora después le muestro la siguiente filmina, hablamos un poquito más de la comunicación que utilizamos acá. Este ejemplo es también el telecontrol, pero aplicado a una red aérea. También tenemos el equipo remoto, en la parte de la lógica, la Remote Terminal Unit, pero en vez de operar sobre celdas, operamos sobre reconectadores o seccionalizadores aéreos, que es la fotito que tengo acá a la izquierda. En particular, lo que se cambia acá es la comunicación. En vez de utilizar fibra óptica, es más común que utilicemos radiofrecuencia, dependiendo de la disponibilidad del lugar. Acá abajo se ve una antenita, que es la antena del módem de radiofrecuencia que tenemos conectado acá adentro. Y también todos estos equipos se controlan desde nuestro centro de control. Hoy tenemos un poquito más de 2.000 puntos de telecontrol, tanto sumando los que son en red aérea como los que son en red subterránea, y nuestro objetivo es llegar a alcanzar 3.000 puntos de telecontrol. Como decía antes, estos puntos de telecontrol, estas remotas, se conectan a la SCADA también, y el operador del centro de control puede saber tanto el estado operativo como poder maniobrar en forma remota. Usamos dos medios de comunicación, ya no usamos GPRS 3G, por un tema de criticidad y de robustez en el vínculo de comunicación. Tenemos otras tecnologías que son un poco más robustas, bastante más robustas en algunos casos. Fibra óptica, una red GPON, para los que no saben qué significa GPON, es una red gigabit pasiva. Eso significa de que no hace falta energizar a los switches. Los switches se energizan tomando de la... No tiene necesidad de amplificación. Es una tecnología en realidad bastante robusta para aplicación de fibras ópticas. Edenor tiene alrededor de entre un 15 y un 20% de su área de concesión cubierta con una red, con redes de fibra óptica, que son también propias de Edenor para poder utilizar estas aplicaciones. Esto es lo más robusto que hay en cuanto a comunicación. Donde no tenemos cobertura con fibra óptica propia, tenemos módems de radiofrecuencia que tienen una banda licenciada en el espectro radioeléctrico. Licenciado lo que permite Edenor es que que Edenor tiene el derecho a uso de esa red, de ese espectro de radiofrecuencia. Si alguien quisiera utilizar otra, comunicarse en ese espectro, no está permitido. Como por ejemplo un caso de una banda no licenciada
podría ser la banda de 2.4 GHz de Wi-Fi. En Wi-Fi cualquiera puede conectar un router, conectar una computadora, no hay que estar autorizado para hacerlo. En los casos de la banda licenciada, para el uso específico que tiene, sí. Entonces nos permite poder tener un mayor control incluso sobre la posibilidad de que alguien genere interferencias sobre la red. Pasando al tema medidores, que es otra quizás de las grandes tecnologías cuando uno habla de redes inteligentes. Para muchos, hablar de redes inteligentes es instalar medidores inteligentes. Bueno, no es la única tecnología, no es la única aplicación, pero es una de las que tiene más visibilidad y genera mayor valor. Los medios inteligentes lo pueden ver en otras bibliografías como Smart Meter o medidor AMI de las siglas de Infraestructura Avanzada de Medición, en inglés de Advanced Meter Infrastructure. Conceptualmente es lo mismo concepto, depende de la bibliografía, lo van a encontrar como uno o como otro nombre. Acá la primera definición, la primera diferenciación que tenemos que hacer es si la medición inteligente es puntual, es decir, si yo me quiero comunicar un medidor particular con él, ¿no? Un medidor que yo no puedo asociarlo a otro medidor que esté cercano. Acá va a haber unas diferentes tecnologías que vamos a poder aplicar. Y la otra diferencia es cuando yo quiero medir en forma masiva, cuando yo tengo todo un edificio que quiero medir, cuando tengo todo un barrio que quiero medir. Acá las soluciones de medición inteligente cambian. Cambian en función de qué es lo que yo quiero tratar de medir. Nosotros acá en Edenor tenemos casos y ejemplos de los dos tipos de instalación. Primero un poquito de teoría, bueno, cómo podemos lograr comunicar medidores inteligentes. Una alternativa es la comunicación punto a punto. Esto es simplemente cada medidor tiene un módem y ese módem está comunicado en forma directa con el software que va a leer al medidor, que va a gestionar el medidor. Entonces acá tenemos un canal específico y único para cada medidor hacia el software que lo va a controlar. Esto que generalmente se llama topología punto a punto. Cuando empezamos a tener que concentrar medidores y leer muchos medidores en un solo lugar, no nos termina, digamos, tecnológicamente hablando, no es eficiente tener todos los cientos de medidores, miles o decenas de miles de medidores conectados al software, cada uno con su propio vínculo, sino que lo que se utiliza es concentrar la lectura de medidores en un aparato, que concentra, como decía, la lectura de medidores que están en una determinada región, puede ser todos los medidores de una sala de medidores, todos los medidores de un barrio, de una cuadra, de un par de cuadras, concentrarlos y que sea el concentrador el que tiene el vínculo directo con el software de lectura, de gestión. Esta topología se llama punto multipunto, porque ahora tenemos un punto, pero que en realidad se conecta a su vez con varios puntos. A diferencia de a punto a punto tenemos un vínculo de comunicación dedicado por cada medidor. Una evolución a la tecnología punto multipunto se conoce como tecnología o topología mesh. La diferencia que tiene, la mejora que tiene es que obviamente sigue estando un concentrador, el concentrador es el que se vincula con el software, pero en vez de tener el concentrador que tenga que dialogar con todos los medidores en forma individual, los medidores mismos pueden formar una red de comunicación entre ellos, de tal manera que si se cae algún camino de lectura, se puede recuperar. Entonces si este medidor se comunicaba con el de al lado para llegar al concentrador, y acá la comunicación se corta, podría, y bueno, no me puedo comunicar acá, pero puedo ir por el camino de abajo y seguir comunicándome con el concentrador. Entonces no solamente es más robusto ante situaciones que puedan ocurrir en la calle, sino que además te permite ampliar la red de comunicaciones, porque por ahí el concentrador por distancias o por obstáculos, no puede llegar a comunicarse con el último medidor,
pero sí el último medidor podría llegar a ir saltando hasta llegar al concentrador. O sea que aquí, en el punto multipunto tradicional, si este vínculo de comunicación se me cayó por cualquier motivo, porque se cortó algo eléctrico, o vino un camión y se paró en la puerta del medidor, por cualquier sea el motivo, se corta el vínculo, listo, perdí el medidor. Acá no, acá tengo una alternativa de caminos. Pasando entonces a qué es lo que estamos haciendo nosotros en la parte de medición inteligente, bueno, en lo que es punto a punto, que es donde más tenemos hecho proyectos, por donde empezó EDENOR con la medición inteligente, tenemos varios grupos de medidores que estamos leyendo en forma punto a punto. El más masivo es los clientes de la tarifa 3, que es la tarifa, los grandes usuarios de EDENOR, los que tienen potencias contratadas superiores a 50 kilowatts. Este universo de clientes son 7.500 en total en todo EDENOR, de los 3.100.000 que tiene, o sea que básicamente es un 0,2% de los clientes, pero este 0,2% de clientes son 7.500, representan el 45% de la energía total facturada por EDENOR. Entonces era claro de que el primer paso que teníamos que dar era con este grupo de clientes. ¿Por qué medición punto a punto? Bueno, porque están dispersos, no los tenemos concentrados en un único lugar, sino que estos 7.500 clientes están distribuidos por toda el área de concesión. No podemos aplicar una tecnología que sea concentrada, sino que tenemos que ir con tecnología punto a punto. De estos hoy estamos midiendo un poquito más, ya cuando hice la FIRMIA en 2050, ahora tenemos, calculo que 2100, con medidor inteligente. El otro grupo de medidores punto a punto que estamos trabajando es la tarifa 1. La tarifa 1 es la tarifa, generalmente la residencial, son todos los clientes que tienen potencia contratada menor a 10 kilowatts, y prácticamente es el 99,5% de los 3.100.000 clientes que tenemos en EDENOR. Acá estamos colocándole medidores punto a punto inteligentes solamente en principio en dos grupos que son los clientes que nosotros identificamos como sensibles a la falta de suministro, que son los electrodependientes, aquellos clientes que tienen algún aparato de electromedicina en su casa, y en los clientes que tenemos hoy con generación distribuida. Son aproximadamente 370 clientes en estos dos grupos que estamos leyendo en forma punto a punto. Tenemos también otros puntos que son de interés comercial, por ejemplo, mediciones comunitarias. La medición comunitaria es la medición de un transformador de distribución. Hay algunos transformadores que estamos medidos. Y grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. Estos suman otros 680 puntos adicionales. Y finalmente tenemos otro conjunto de medidores que son los que nos permiten medir el flujo de energía interno dentro de EDENOR, para hacer el cálculo de las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, y la compra mayorista de energía que hace EDENOR al mercado. Acá tenemos 480 puntos en subestaciones, o estaciones transformadoras. Depende la biología, nosotros a las estaciones de transformación de alta tensión a media tensión le decimos subestaciones coloquialmente, naturales en estaciones transformadoras. Acá tenemos 480 puntos, y distribuidos en toda la red de media tensión, tenemos otros 200 puntos más que se suman a estos 480 para hacer el cálculo de pérdidas y de compra de energía. Acá les muestro algunas fotos de distintas implementaciones de lectura punto a punto. Esto que ven acá a la izquierda es una estación transformadora de alta tensión a media tensión, donde estamos leyendo cada medidor de estos que se ven acá, estos 4 medidores. Cada uno tiene una salida de comunicación serial. Para el que conoce un poco de informática, es una salida RS485 que se conecta a un switch 485 y lo transforma a IP, a comunicación IP. Y luego por la red de intranet que tiene EDENOR, leemos estos medidores, pero siempre, si bien están los 4 acá en una misma ubicación física, cada uno tiene una salida de comunicación individual. Acá en el medio tenemos un medidor inteligente de los que estamos colocando en los clientes residenciales, la tarifa 1. Este medidor
tiene un módem de comunicación celular, GPRS 3G, acá se ve la antenita. Y en particular esta foto, por ejemplo, es de los que estamos colocando. Además, esta foto se sacó de un día que estábamos colocándole a un cliente con generación distribuida. Y finalmente, este que tenemos acá a la derecha, es un medidor también trifásico, que no lo estamos usando para hacer una medición de clientes, sino que lo tenemos para registrar cortes e interrupciones del suministro eléctrico, para poder identificar cuando hubo un corte y poder enviar al personal a reponer el suministro. Medios de comunicación que estamos usando, lo que comentaba, tenemos la mayoría de la comunicación punto a punto a través de tecnología celular, GPRS 3G. En las subestaciones podemos utilizar la salida RS485 del medidor, transformándola a comunicación IP. Y tenemos algunos casos muy puntuales que lo estamos terminando tenemos que mantener, en algún momento se van a pasar a tecnologías mejores, pero son los antiguos módem telefónicos analógicos, de esos que por ahí algunos se recordará que marcan y hacen ruido y utilizan la línea de telefonía que te da ocupado. Bueno, son comunicaciones muy antiguas, las primeras que había, que las estamos migrando ya a comunicación digital. Todos estos medidores tienen lectura diaria de registros, de eventos, de perfiles, y a través de los software que tenemos de lectura. En particular, en algunos casos, utilizamos las alarmas para identificar, como decía, clientes que están sin suministro eléctrico y poder enviar una cuadrilla para normalizarlo. Lo que es la medición ahora masiva, cuando tenemos muchos clientes concentrados, en particular nosotros estamos implementando con PLC, o comunicación por onda portadora. Hay otras tecnologías, puede ser PLC o puede ser radiofrecuencia. Nosotros estamos utilizando PLC por ahora. Tenemos otros proyectos también con la idea de ampliarlo a comunicación por radiofrecuencia. Esto es lo más nuevito que estuvimos haciendo, esto es 2019, en edificios residenciales, acá en Capital Federal. Tenemos hoy instalados 438 medidores y 5 concentradores de datos. Estamos instalando ahora mismo 100 más en estos días. En breve vamos a pasar los 500. Y nuestra idea en 2021 es un universo de 2.000 medidores con 40 concentradores. Acá también estamos leyendo información de los medidores de datos de energía y eventos en forma diaria. También el concentrador que está en cada concentrador también puede medir la energía que entrega el transformador de distribución para hacer cálculos y balances entre lo que entrega el transformador y lo que consumen los clientes. Y también tenemos implementada la facturación automática. Todo cliente que tiene medidor inteligente directamente se lee automáticamente y se factura automáticamente. Un poquito si me meto un poco en hablar de la parte de la tecnología en detalle, para alguien que le interese, es una comunicación tipo Mesh PLC, usando la onda portadora sobre los mismos cables de potencia, y es comunicación Mesh, entonces los medidores pueden armar una red de comunicación entre ellos y también llegar al concentrador. La banda de operación de este PLC es entre 122,2 y 126,8 kHz. Es una de las bandas usuales de PLC. Es un PLC de banda angosta, por ende la tasa de transferencia de datos es relativamente chiquitita, son 2 kilobits por segundo. Una modulación por desplazamiento de fase, en particular es una función digital binaria por desplazamiento de fase, y es compatible con normas tanto IEC como ISO, lo que nos permitirían integrar medidores también de otras marcas a esta tecnología. Hoy por hoy no lo estamos haciendo, pero cabría la posibilidad de que tengamos diversos fabricantes que siempre que sean compatibles con las normas IEC específicas. Alguna fotito de esto, acá pueden ver, bueno, de fondo, tanto de fondo como acá abajo a la derecha, 2 salas de medidores de 2 edificios, con todos los medidores inteligentes colocados. Y acá arriba en el centro es una foto que está sacada en el centro de transformación, donde se ve el concentrador de datos, como que está conectado a través de una bornera a la red de baja tensión, para recolectar la información de
medidores. Y acá al lado pusimos un medidor simplemente de control, para controlar el funcionamiento de el módulo de medición que tiene integrado este concentrador. En el caso de que no detectemos ningún inconveniente, en algún momento podremos prescindir ya del medidor y utilizar directamente el medidor que tiene integrado este concentrador de datos. Hoy, esto es una imagen a nivel de mapa, a nivel geográfico, de cómo tenemos distribuido este proyecto. Este es, como decía, en Capital Federal. Son 3 manzanas, hay una 4ª manzana que está en construcción, y cuando esté terminada vamos a colocar también los medidores inteligentes. Acá en estos triangulitos, que son los centros de transformación de media-baja tensión, cada centro tiene un concentrador. En particular, en estas 2 manzanas ya hay clientes viviendo en los edificios, entonces cada uno de estos dibujitos chiquititos que son las salas de medidores de los edificios. La manzana 1 o la manzana A, como la llamamos, y la manzana B ya tienen clientes viviendo. La manzana C está finalizándose, todavía no hay nadie mudado, entonces todavía en las salas de medidores están vacías, ¿no? Cuando se mueven los clientes, esta manzana también va a estar poblada con medidores. Los concentradores se comunican al centro, al software de control, mediante comunicación celular, GPRS 3G, por la red tenemos 2 prestadoras, tenemos con Claro y con Movistar. Ingresan a Edenor, bueno, a través de los firewalls, con la seguridad informática que se requiera, y terminan reportando a un servidor que corre una aplicación que se llama SmartAMI, es la aplicación de control y lectura de los medidores. Y de esta aplicación, que es 100% web, se toma tanto la información para facturar en forma automática, como a través de la interfaz web que tiene, permitir a los operadores, tanto técnicos comerciales, que consulten, que hagan consultas, que den de alta, de baja, los medidores que están en la aplicación. Pasando a una aplicación, un uso diferente, una tecnología que permite la red inteligente, es la generación distribuida. La generación distribuida, si bien ya hace bastantes años que en Argentina está permitido, Santa Fe fue pionera hace más o menos 4 años, recién en el 2018 se sancionó una ley nacional de generación distribuida, que es a partir de fuentes renovables, y que es la ley 27.424, y esa es la ley que permitió a Edenor habilitar a clientes con generación distribuida antes. Como ustedes sabrán, la regulación eléctrica es jurisdicción provincial, entonces cada provincia en principio puede definir si admite o no generación distribuida. Santa Fe fue pionera, después siguió Mendoza, Salta, y recién Edenor pudo habilitar clientes en el 2019. Y bajo la ley 27424, Edenor fue la primera distribuidora que habilitó a clientes a este tipo de instalaciones. Abriendo el paraguas por las dudas, hubo clientes anteriores a la ley 27424, pero bajo reglamentaciones provinciales y no nacionales. Este es el esquema eléctrico que propone la ley, donde hay un único medidor conectado a la red, y este medidor tiene por un lado el equipo eléctrico convencional del cliente, las cargas convencionales con su tablero, es lo que existió siempre, y en un punto de conexión, dentro del cliente, aguas abajo, debajo del medidor, está todo el circuito de generación. En principio fotovoltaico, si bien el espíritu de la ley es cualquier tipo de fuente renovable, lo primero que se reglamentó fue con energía fotovoltaica, y después, hace relativamente poco tiempo, se habilitó otros tipos de generación renovable. Acá tenemos los paneles, van esquemáticamente a un inversor electrónico que contiene una serie de lógicas de control y de monitoreo, de seguridad, realmente un panel de protecciones externas, y a un punto de conexión que está dentro del inmueble del cliente. Bajo esta ley, Edenor al día de hoy ya tenemos, creo que son más de 60 clientes que están inyectando o intercambiando energía con la red, todos en todos casos con paneles solares, y estas fotos nada más son fotos reales de instalaciones de clientes
clientes que están bajo la ley. Si mal no me equivoco, esto es en Tigre, esto es un caso de cliente en Tigre. Este acá y este es el mismo cliente que es en San Miguel. Acá vemos bueno, los paneles que tienen el techo, y acá tenemos el inversor electrónico y las cajitas de protección, tanto de la parte de continua como la parte alterna de la instalación de generación. Obviamente los paneles solares generan en corriente continua. Y después, si no me equivoco, esta foto grande con un inversor más grande y unos paneles que son de 10 kW. Estos sean 6 kW, estos son 10, y este es un inversor de 10 kW. Es de un cliente que tenemos en Capital Federal. También lo mismo, ¿no? El inversor. Acá están las cajitas de protección de la parte de alterna y de la parte de continua. Y para ir terminando con las aplicaciones de Edenor, otra de las aplicaciones pioneras que tenemos nosotros es el tema del vehículo eléctrico. Edenor fue una de las primeras empresas que adquirió una Kangoo eléctrica, la Kangoo ZE de Renault. Hay otras empresas que también junto con Edenor las compraron por primera vez. Fue en el 2018 que la adquirimos. Es un vehículo que es 100% eléctrico, es la versión eléctrica de la Renault Kangoo convencional, que todos conocemos, que vemos en la calle, y una versión eléctrica que es 100% eléctrica, que tiene 33 kWh de capacidad de batería. Con esto nos da una autonomía real en ciudad, que varía de 180 a 200 kilómetros, y al día de hoy esta Kangoo le hemos hecho 12.000 kilómetros. La tenemos en un edificio de Edenor y sale todos los días junto con los supervisores a hacer inspecciones o a hacer tareas en la vía pública. Yo me la he cruzado en Capital Federal, me la he cruzado ya 2 veces, haciendo tareas como una camioneta más. Acá, bueno, esta es la foto de la camioneta. Si algún día ustedes la ven, se van a dar cuenta, pues está ploteada específicamente para que se reconozca que es un vehículo eléctrico. Abajo del capot, abajo del logo de Renault, tenemos el enchufe de carga, tenemos en esta foto, y lo que tenemos acá a la derecha es el cargador que está colocado en el edificio de Edenor donde queda guardada la camioneta. Para ir, bueno, dándole un cierre a la charla, ¿cuáles son los retos que nosotros identificamos para un desarrollo completo de una red inteligente? Bueno, el primer reto es poder lograr una unidad de criterios y una participación de todos los actores de la cadena eléctrica en un concepto de red inteligente a nivel país. Porque mientras más amplio y mientras más federal, una palabra, y mientras más completo sea el concepto de red inteligente, mayores son los beneficios que le vamos a poder sacar. Unas sinergias. Hay un conjunto de beneficios que podemos obtenerlo desde el punto de vista de la distribuidora, pero si eso lo ampliamos al resto de las distribuidoras, a las transportistas, a los generadores, y con el gobierno le vamos a poder sacar muchísimo más beneficio todavía. Entonces, esto es una idea que tiene que ir de arriba hacia abajo y no simplemente de abajo hacia arriba. El segundo reto es la estandarización de las tecnologías. Nosotros lo vivimos día a día con los diferentes estándares que existen y los sistemas propietarios que todavía existen sistemas propietarios de empresas. Eso dificulta la integración entre sistemas y justamente la integración y la posibilidad de dialogar entre dispositivos es un componente técnico muy importante de las redes inteligentes. Bueno, el poder estandarizarlo y que no sea un sufrimiento cada vez que uno quiere integrar algo nuevo, es un reto importante que a nivel técnico tenemos que poder sortear. Un poco también atado a la visión general, a la visión país de una red inteligente, es obviamente que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Que existan los incentivos a todos los actores para que se demuestre que conviene trabajar una red inteligente, y que estén también los incentivos y las posibilidades de que tanto las distintas empresas que forman parte de la cadena,
y los distintos entes que forman parte de la cadena, tener los recursos adecuados para poder implementarla. Obviamente, implementaciones que después demuestren una rentabilidad. O una conveniencia. Y finalmente, atado acá a las facultades, como ustedes vieron, la red inteligente no es simplemente agregar más cuestiones eléctricas, sino que es algo multidisciplinario. Obviamente hay todavía conceptos eléctricos, muchísimos conceptos eléctricos, pero se suman conceptos electrónicos, conceptos de control, conceptos de comunicaciones. Entonces cambia el perfil de los recursos humanos necesarios para operar una red inteligente de una manera completa. Entonces, poder formar a ese grupo de personas que participan de una red inteligente es un reto importantísimo, porque implica tener un enfoque multidisciplinario de la educación. Así que acá es donde el apoyo y el involucramiento de los actores formativos, como por ejemplo puede ser la facultad o los institutos de enseñanza, es donde podemos actuar en el último punto. Bueno, y con esto cierro la presentación y quedo abierto a preguntas que pueden.